tenemos visita en casa y he meditado un poquito al tener pláticas con los familiares y ver cómo cuidan a la pequeñita que tienen de 1 año. He meditado un poquito acerca de el Evangelio de San Juan capítulo 15 y reflexionaba porque hemos estado hablando de la segunda venida de Cristo, en los detalles de qué señales habrá en el mundo, qué señales habrá en el cielo y qué estaremos haciendo nosotros esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y en base a la advertencia que Jesús da en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 12 en adelante, Jesús está dando aquí una alerta, una advertencia. Dice: abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y meditando en ello, en esa advertencia que el amor de muchos se enfriará, me hace pensar en: ¿seré yo, Señor? Pregúntale al que está a tu lado: ¿serás tú? ¿Seré yo? Y bueno, dice el Señor: pero el que se mantenga firme. El secreto es en descubrir con su palabra cómo podemos mantenernos firmes hasta el final. Y bueno, pues, ¿cómo me puedo mantener firme? Mira lo que dice Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen, di conmigo, permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y mira, reflexionando en estos versículos, encuentro la respuesta de cómo puedo mantenerme firme hasta el fin. Y las palabras de Jesús nos dan una frase en la que nos enfocaremos: permanece en mí. Vamos a ver qué es permanecer en Cristo, porque hay muchos momentos, no sé para ti, pero para mí, y debido a eso he estado preguntándole al Espíritu de Dios y estoy atenta a todos los detallitos, porque sé que aún en una plática familiar el Espíritu de Dios me puede estar hablando. Y hay momentos donde estoy sirviendo, entregando todo para que el reino de Dios se extienda. Mi vida está desgastándose para el Señor y eso me da mucho gusto porque mi fe está firme,
me siento fortalecida, mi alma se siente cerca de Dios, gloria a Dios. Pero luego, di conmigo, luego llega el cansancio. Después de esos días llega el cansancio. Y digo, necesito una distracción. Llega el cansancio, llega la distracción, llega el entretenimiento, llega el pecado, llega la frustración y digo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó si antier estaba en un fuego que ahora se han vuelto cenizas? ¿Qué pasó? Pensando en ello, te digo, he estado así, bien atenta, bien atenta. ¿Cómo puedo permanecer? Porque esos picos ni siquiera en el cuerpo físico son buenos. Para aquellos que constantemente están cuidando el nivel de glucosa, saben que tener picos altos y luego bajones no es nada agradable. Para aquellos que sufren del corazón, saben que los aceleres y luego los bajones no es nada sano, tampoco en lo espiritual. Estar unos días arriba en el fuego del Espíritu de Dios y luego estar en un desánimo terrible que no quiero ya hacer nada referente a mi comunión con Dios, no es nada sano. Y hace unos días me contaban que mi sobrinita se cayó porque su papá la llevaba agarrada de uno de sus deditos. Pásame, amor. Es el papá, soy la bebé. Entonces, ¿me das tu dedito? ¿Me das? Ajá. Te doy mi dedito. Ajá. Sí. Entonces, obviamente que si solamente me lleva del dedito, me distraigo cualquier cosa, tú me das tu dedo. Ajá, así. Tú me das tu dedo y yo te agarro. La bebé iba agarrada del dedo. Obviamente la niña se distrajo o una piedrita, algo en su camino y se soltó. Y muchas veces decimos, yo estoy bien agarrado de Dios. Y cuando viene el cansancio, es que me solté por el cansancio. Pero cuando Jesús dice en el Evangelio de San Juan capítulo 15, dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas no sostienen a la vid. La vid, Jesús, es el que sostiene a la rama. Nosotros no podemos agarrarnos de la mano de Dios. Es Dios quien nos tiene en sus manos. Es Dios quien nos tiene en sus manos. Parece un juego de palabras, pero tenemos que creer correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y aquí encuentro que el desafío de cada creyente no es iniciar en el camino de la fe, es permanecer en ese camino con fe. Entonces, vamos a ver que si Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer, y nos advierte, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Vamos a ver que la palabra permanecer en Él, cuando Jesús nos está llamando a permanecer en Él, no nos está diciendo que hagamos algo,
que trabajemos en algo, que sirvamos en alguna área. Permanecer en Él no es una cuestión de hacer algo con nuestras manos. Es una cuestión, es una tarea del corazón. Cree que ya eres una rama de la vid. Cree que ya eres un hijo, una hija de Dios y que ha sido un regalo. Es solamente por gracia que fuimos alcanzados, perdonados, justificados. Ya estamos en una amistad correcta con nuestro Padre Celestial. Hasta ahí no hemos hecho nada. Permanecer en Él es creer con el corazón. Creer que ese es el privilegio nuestro. Jesús dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes para que vengan y permanezcan. Entonces, permanecer en Jesús no está pidiendo que hagamos algo, que produzcamos algo, que corramos, que luchemos por construir o hacer algo para Él. Nos está diciendo: ven y quédate quieto conmigo. Ven y quédate quieta conmigo. Aprende a permanecer. O sea, estar unido a Él. Date cuenta que la rama no solamente va a la vid cuando tiene sed. No solamente llega a la vid cuando tiene tristeza o cuando está en apuro. La rama permanece, tiene una relación permanente con la vid. Por eso puede ir creciendo y por eso puede ir dando fruto. O sea, mantengámonos conectados con Él. Mantengámonos alineados con Él. Mantengámonos rendidos a Él. Y esta palabra de rendidos a Él me recuerda cuando Jacob está en un momento bien decisivo, está preocupado si su hermano vendrá para atacarlo, matarlo a él y matar a toda su familia. ¿Qué pasará? Él está muy preocupado. Y viene el ángel del Señor y Jacob comienza a luchar. Y está en una batalla continua, está ahí, dice que hasta el amanecer. Y el ángel le dice: ya, déjame. Y dice: no, no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Quién eres? Y el ángel no le contesta su respuesta, sino que ahí le dice: ya tu nombre no será Jacob, sino que será Israel, porque has luchado con Dios. Y cuando hablo de estar rendidos a Él, muchas veces nuestra permanencia es una constante lucha con Dios. Dios dirigiéndonos hacia un lado y nosotros diciéndole: pero es que aquí me gusta, pero es que aquí todo el tiempo he estado aquí, déjame aquí. Dios llevándonos por un camino, pero diciéndonos: tienes que soltar esto. No, pero es que esto me da seguridad, esto me da identidad, esto toda mi vida he estado así. Y es esa permanencia en Cristo se vuelve una constante batalla. Y yo no veo en este ejemplo sencillo cuando dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Imagínate una rama peleando con la vid. No quiero, y la vid jalando a la rama. No existe eso. La rama confía, bebe de la savia
de la vid y va creciendo. Y sabe que lo que es la vid, esa rama también va a crecer y va a tener los frutos por estar permaneciendo en él. Rindamos cada día nuestra vida al Señor. Él quiere, cuando dice permanece en mí, Él quiere que haya en nosotros una paz, que mantengamos la conexión, pero que el hecho de que sepamos que permanecemos en Él, que somos elegidos, que fuimos elegidos por Él, que fue Él quien nos trajo hacia Él, que nosotros lo aceptemos como un privilegio, una oportunidad para ser diferentes, que aceptemos permanecer en Él. Sí quiero leer, pero mi mente está ya, es que tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos pendientes, que dejemos de luchar con Él, que estemos ahí quietos, que aceptemos permanecer. Es como ahorita, yo te estoy viendo, pero yo no sé si estás permaneciendo aquí, si estás escuchando estas palabras o ya te fuiste o ya te adormitaste. Pero Él lo sabe. Él lo sabe. Si este preciso momento tú estás aceptando permanecer en Él, para que sus palabras entren en ti, se guarden en ti. La palabra de Dios es semilla de calidad, pero la semilla de calidad necesita tierra fértil para que entonces germine, nazca y dé fruto. A veces nos encontramos luchando para no caer. Luchando para no caer, pero si no confiamos en el que nos está guiando, si no confiamos en el que nos está dirigiendo, imagínate, el Espíritu de Dios guiándonos, ¿sí? Él que tiene una visión completa, el que tiene un conocimiento de el antes y después, el que tiene toda la sabiduría, nos quiere guiar y ahí vamos caminando, pero es que estoy luchando para no caer. Pero si el que te lleva tiene la fuerza para sostenerte, ¿por qué entonces luchas? Porque no lo estás mirando a Él, porque no estás confiando en su capacidad, en lo que ya hizo y en los planes que tienes y te está guiando hacia allá. Gracias. Es que yo soy esto, es que yo lucho con aquello, lucho con lo otro. Deja de mirar tu debilidad y comienza a mirar su fuerza, su poder, su autoridad, sus buenos planes. Y aquí está el grave error que yo he cometido y creo que algunos de ustedes, que intento permanecer con la mente. Es que sí quiero, no voy a ir allá, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero la mente, se cansa, la mente se cansa. Y Él me tiene agarrada, pero yo con la mente, sí voy a estar. La mente se cansa. La mente se cansa. Y a veces quiero permanecer, intento permanecer con las emociones. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Dios es mi ayudador. Yo ya no quiero volver atrás porque sí. Pero las emociones cambian. Las emociones cambian. Intento permanecer con la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad falla.
Intento permanecer con la disciplina. El despertador y todos los días, y voy a hacer, y a las 3 de la mañana, yo quiero levantarme a las 3 de la mañana para orar y voy a ayunar tantos días y eso es bueno. Pero cuando no lo estás mirando a Él, no estás confiando en Él, no estás permaneciendo en Él, la disciplina oscila. A veces hay cambios en nuestras mañanas o en ese momentito que decidimos hacer nuestra disciplina. Entonces comienza la frustración. He hecho todo, pero al final creo que Cristo se alejó. Porque me estoy dejando guiar por mis emociones, por mi mente, por mis disciplinas, y no estoy permaneciendo en Él, creyendo que Él me lleva de la mano, Él me lleva en sus brazos, que Él sabe mi debilidad y que puedo confiar en su fuerza. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Yo soy inconstante, pero Él permanece firme y fiel en todo momento. Nos miramos demasiado a nosotros en lugar de mirarlo a Él, de conocerlo más a Él. Buscamos la palabra para que nos haga sentir bien, pero tenemos que buscar la palabra para conocerlo a Él. Dile al que está a tu lado, hay que buscar la palabra para conocerlo a Él. Díselo. Muchos pensamos que porque nosotros flaqueamos, porque yo flaqueé, porque yo fallé, Él se alejó. Él es fiel y tú y yo tenemos que conocer la fidelidad de Dios, cómo a pesar de las debilidades de sus hijos, Él permanece fiel. Cómo a pesar de la rebeldía e inconstancia de su pueblo, Él permanece fiel. Aún la disciplina que determinó para su pueblo es por su fidelidad, para ayudarlos a caminar en una forma diferente. La verdad bíblica es totalmente opuesta a lo que a veces decimos nosotros al no recordar lo que dice la palabra. Es que yo fallé y Él se alejó. No, la verdad es que nuestra permanencia en Él no es por nuestras fuerzas, sino por la fidelidad de la vid. Jesús es fiel y Él permanece con nosotros. Cuando empezamos a reconocer, no puedo, pero Cristo puede. No tengo, pero Cristo tiene. No sé, pero Él lo sabe todo. Cuando empezamos a reconocer que en Él tenemos todo, la cosa cambia. Y mira, en nuestra inmadurez decimos, me solté de la mano de Dios, por eso me aparté. Pero cuando maduramos decimos, he permanecido porque Él me sostiene en sus manos. Si tú y yo hemos permanecido, si hoy estamos aquí, es porque Él nos sostiene en sus manos. Y esta verdad nos tiene que transformar. Que no permanezco con Él para que me ame, permanezco porque me ama.
Tú y yo no podemos hacer nada para que Él nos ame. Él ya nos amó. Él ya nos amó. Dios, tu Hijo, el Espíritu de Dios, ya nos amaron. Por eso nos sostienen en sus manos. No hagamos nada para que nos ame. Ya nos ama. Solamente quiere que permanezcamos en esa verdad, en ese entendimiento. Es pura gracia de Dios. Soy hija porque Él me eligió. Eres hijo porque Él te eligió. No es que vas a llegar a ser su hijo, ya te llama su hijo. Entonces, si permanecemos en Él es porque Él nos sostiene. Y si abrazamos esta verdad, que Él es el que nos sostiene, entonces, aunque no vea, aunque no sienta, aunque no tenga, aunque no pueda, voy a permanecer en Él porque Él me sostiene. Ya no se va a tratar de emociones, ya no se va a tratar de sentimientos, ya no se va a tratar de circunstancias, sino la verdad es que Él me sostiene. Por eso puedo permanecer, aun cuando no veo, no siento, no tengo, no puedo. Puedo permanecer porque Él es el que me está sosteniendo. Entonces, si tú y yo leemos estas palabras y cuando Él dice, si ustedes permanecen en mí y comenzamos a descansar en Él, que Él, si estamos en un tiempo de prueba, Él nos sostendrá. Y si estamos en tiempo de enfermedad, Él me sostendrá. Y si estamos en un tiempo donde todos se van y nos sentimos solos, pero Él está conmigo y me sostiene. Ya entonces no vamos a estar dependiendo, nuestra permanencia en Él no dependerá de las circunstancias, sino de una verdad. Él es el que me sostiene. Él es el que me soporta. Él es el que me ayuda. Cuando entendemos que Él es el que nos sostiene, las cosas tienen que cambiar. El permanecer en Él dejará de ser una carga. Es que tengo que orar, tengo que leer, tengo que ir a servir, tengo que ayunar, tengo. Y se volverá un privilegio. Puedo ir a servir porque Él es el que me sostiene. Puedo ayunar porque Él es el que me ayuda. Puedo porque Él puede. Y el permanecer en Él entonces se vuelve una realidad profunda y real, porque no es lo que yo esté haciendo para Dios. Presta atención, por favor, en esto. No deberíamos dejar que nos sintamos mejor cuando estamos sirviendo que cuando estamos en casa en quietud con Él y su palabra. No deberíamos dejar a nuestra alma sentirse mejor cuando servimos que cuando estamos a solas con Él. Deberíamos de empezar a ser bien intencionales, que cuando estamos a solas con Él sean los momentos de mayor placer para nosotros. Por eso Jesús dice, versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Mira, la verdad es que no puedo permanecer en Cristo por mucho tiempo si no permanecen sus palabras en mí. Si su palabra no permanece en mí, si no soy intencional en que sus palabras permanezcan en mí, entonces seguiré llenándome de mis sentimientos, de mis emociones. Y una persona
que en lugar de llenarse de la palabra a diario, se sigue llenando de sus sentimientos, de sus emociones para permanecer en Cristo, siempre está buscando lo nuevo. Una nueva profecía, una nueva palabra, una nueva predicación, una nueva canción, una nueva película, un nuevo pastor, un nuevo profeta, un nuevo. ¿Por qué? Porque no se está llenando de la palabra. Jesús dijo esto hace 2025 años y su palabra sigue permaneciendo firme. Pero el alma que busca estímulos y no se alimenta con la palabra, quiere algo nuevo. Y dice, esa palabra yo ya la había escuchado. Pues sí, pero el que las dijo nos las puede enseñar y nos puede llevar a una profundidad mayor, porque su palabra es viva y siempre quiere ser eficaz en nuestro corazón. Ay, estamos leyendo tal, pero yo ya lo leí. Yo ya leí eso. Pero la palabra de Dios no pasa de moda. Y siempre puede ser un versículo y el Espíritu Santo nos lo aplica en diferentes formas. La palabra de Dios es el combustible que mantiene encendido el fuego en nosotros. No es un campamento, no es un retiro, no es una conferencia, no es un evento. La palabra de Dios es el combustible que mantiene encendido nuestro corazón para permanecer con Él. Es que ya necesito ir a un evento. ¿No hay algún evento, pastora? ¿No hay algún retiro? ¿No hay alguna conferencia? ¿No hay algún encuentro? ¿No hay algún congreso? Como que me estoy apagando y necesito un evento más. Todo eso es muy bueno y son vivencias extraordinarias, pero este es el combustible que nos mantiene encendida la llama de amor por Él. La palabra de Dios nos confronta cuando intentamos alejarnos. ¿A alguien le ha pasado? ¿Quién le dijo al pastor que yo quería hacer tal o cual cosa? La palabra de Dios es lo que Él ocupa para confrontarnos. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué quieres hacer aquello? Ay. La palabra de Dios es un ancla. Di conmigo, ancla. Cómo me gusta recordar que la palabra de Dios, las promesas de Dios son un ancla. Ahí traigo mi ancla y tengo mi anillo de ancla y me gusta la blusa de ancla de la pastora Hilde, porque me recuerda, ¿sabes qué? Es un ancla cuando el mundo te quiere jalar. La palabra de Dios es un ancla, no te deja. Cuando el mundo te hace ojitos y quiere desviarte, la palabra de Dios es lo que ocupa el Espíritu de Dios para anclarte. ¿A dónde vas, mijo? ¿Para dónde? Es que nada, aquí. Entonces, si no me alimento con la palabra de Dios, ni me percataré que el mundo me está desviando, ni me percataré que el fuego está apagado, que estoy en cenizas. La palabra de Dios limpia cuando tenemos el corazón sucio debido al pecado. Nos limpia. Nos limpia. La palabra de Dios nos ilumina cuando la oscuridad viene a querernos confundir. Es una lámpara. Dice, no, la palabra de Dios dice esto y esto. El Espíritu nos lleva a la palabra de Dios es agua, la única agua que puede purificar nuestra mente. ¿Alguna vez has tenido un mal pensamiento contra alguien?
Di conmigo, La palabra de Dios es agua que purifica la mente. No hay otra cosa para purificar nuestra mente. Entonces necesitamos ocupar la palabra de Dios. Es una espada. Y esa espada, ¿sabes qué es lo primero que hace? Abre camino en la mente. A veces estamos bien cerrados en nuestra mente en cuanto a un tema. No, es que a mí me enseñaron así. Es que a mí me dijeron que era así. Pero la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo ocupa para abrir camino. Quiero imaginar a un hombre con su machete bien afilado, abriendo camino, abriendo brecha. Así es el Espíritu Santo, cuando ocupa la palabra y nuestra mente está bien cerrada en cuanto a perdona esa ofensa. Y la palabra entra y abre camino en nuestra propia mente. ¿A alguien le ha pasado? Sí, claro. Entonces, si no ocupamos la palabra de Dios, nuestra mente no puede ser cambiada en esto, en aquello. Pero también es un martillo la palabra de Dios. ¿Alguien necesita un martillito de parte de Dios? Golpea las fortalezas mentales. Golpea las fortalezas, derriba las fortalezas mentales. Pero la palabra de Dios es pan que alimenta día a día. ¿Quién se mantiene de boronitas semanalmente? Que le traigan las boronitas de donde estuvo el pan y todos agarraron. Pero toma, esto es para ti, las boronitas. ¿Quién se podría sostener con boronitas? Es el pan que alimenta día a día. ¿Y sabes qué? Leer la palabra de Dios no es un ritual religioso. No. Yo sé que algunos ya ni siquiera tienen una Biblia impresa. Porque tienen un pensamiento por ahí de que es un acto religioso leer la Biblia. No lo es. No. Es la fuente que el Espíritu Santo ocupa para traernos vida. Por eso la palabra de Dios no puede ser solamente conocida. ¿Te has encontrado con personas que te dicen, yo conozco la palabra de Dios? No solamente debe de ser conocida, debe ser amada. Amada. Tú y yo tenemos que amar la palabra de Jesús, porque Él dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, no puede solamente ser leída, la tenemos que absorber. Por favor, cuando te sientes a hacer tu devocional ahí, a ver, ¿qué hay aquí para mí? En la mañana le decía, ¿qué hay para mí? Si estos son puros nombres y nombres y nombres y nombres y números, ¿qué hay para mí? Bueno, es que Dios pudo haber dicho que escriban la multitud. Regresó de Babilonia, regresó una multitud. Pero Dios nos conoce por nombre, sabe quiénes somos. Saben qué área le servimos. Para Dios nosotros tenemos identidad. Y también encontré entre todos esos nombres que Dios cumple sus promesas. Aunque parece que tardan algunas de ellas, Él las cumple. O sea, no solamente vamos a leer la palabra, sino que vamos a absorberla. El Espíritu de Dios está ahí con nosotros para ayudarnos. Me gusta que las paredes estén decoradas con cuadros, con versículos. Eso es bueno, pero la palabra de Dios no es solamente para decorar, tiene que ser obedecida. Es que yo tengo allí en mi pared, eso es bueno,
pero obedeces lo que dice tu pared. Ese versículo yo lo tengo, eso está bien, pero lo obedeces. Tiene que ser obedecida. Ay, mira lo que dice la palabra. Tiene que ser practicada. Hasta que la palabra de Dios domine nuestros pensamientos, gobierne nuestras emociones y direccione nuestro corazón, entonces Cristo se va a hacer una realidad en nosotros. Tenemos un trabajo, hermanos. Permanecer no es solamente decir yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Tenemos una tarea que hacer. Recordar que tú fuimos escogidos por Él, que Él es el que nos sostiene, pero además la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. No hay forma de cómo permanecer en Cristo sin su palabra. Cuando un hijo de Dios permanece en Cristo y la palabra de Cristo en él, ese hijo de Dios, ¿sabes qué? No actúa por emoción. Es que sentí hacer tal o cual. Sentí que era la persona. Ni por sentimientos, ni por emoción, ni por la circunstancia. La palabra de Dios nos tiene que llevar a toda la verdad, nos tiene que mover. Las circunstancias que no nos muevan, sino las promesas de Dios. Así que permanecer en Cristo y sus palabras en nosotros es aprender a vivir no por las circunstancias, sino por fe. ¿Y cómo viene nuestra fe? Por oír la palabra. Es que yo creo en esto. Ahora dime unos cuantos versículos acerca de eso que estás creyendo. Porque si no, rápido caemos. Ahora fíjate, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ay, lo que quieras, Señor, lo que quieras. Pero como la palabra ya está gobernando mis emociones, ya está direccionando mi corazón, lo que voy a pedir no es un deseo carnal, no es un deseo mundano, sino que va a ser el fruto de una relación con Él. El pedir es oración. Y mira, estamos hablando de cómo permanecer. Estamos hablando de la advertencia de Jesús. El amor de muchos se va a enfriar. Estamos encontrando la respuesta de cómo puedo permanecer en Cristo hasta el final. ¿Cómo puedo perseverar hasta el final? Con una mente bíblica. Él me sostiene con palabra de Dios, constantemente, a diario, buscando, alimentándome de la palabra. Pero también la oración nos ayuda a mantenernos. Ahora, la oración no es solamente un acto. No es solamente un acto. Cuando tengo alguna necesidad, voy a orar. Cuando hay enfermedad, voy a orar. Cuando hay necesidad económica, voy a orar. Cuando hay falta de fuerza, voy a orar. La oración es una posición. Ahí estás en conexión con Él. Estás en conexión con Él. Y vas al trabajo y Él no se queda en casa. Ahí está contigo. ¿Alguna vez te ha costado trabajo levantarte y tienes que entregar tu voluntad a Dios para levantarte? Decimos 10 minutos más. O te tomas esos 10 minutos o se lo entregas al Señor.
Señor, te entrego mi voluntad. Yo quisiera quedarme 10 minutitos más, pero te entrego mi voluntad. En eso consiste la oración, que es una constante comunión de un corazón que está entendido de que ahí está Él. Dije al inicio, la rama no se va a dar un paseíto y luego cuando tiene hambre viene y se conecta a la vid. Permanece ahí. La oración no debería ser, me desconecto porque ya cargué, ya tengo carga, ya oré. Me desconecto de Dios y hago lo que quiero en el trabajo, digo lo que quiero con las personas que platico, atiendo como quiero a la familia. No, es una conexión permanente. Entonces la oración es rendir nuestra voluntad en el trabajo, en la casa, en el camino, cuando estoy hablando con alguien, rendir nuestra voluntad porque Él está ahí, está escuchando nuestras pláticas, aún nuestros pensamientos más íntimos, Él lo está escuchando. Pero si permanezco en Él y tengo constantemente ese entendimiento, mi corazón constantemente está percibido de que Él está aquí y yo en Él, entonces estaré entregando constantemente mi voluntad. Eso en oración. Por eso Jesús con libertad dice, si permanecen así, pidan lo que quieran, se les será concedido. Porque hay una entrega continua. Estoy apercibida de que Él está conmigo, que yo estoy con Él. Entonces se va a cumplir lo que Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice. Dice el apóstol Pablo, nunca dejen de orar. A eso se refiere. No se desconecten, permanezcan ahí, tengan permanente conexión con Él. Nunca dejen de orar. A eso se refiere cuando dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No sé por qué esta lluvia, pero te entrego mi voluntad. No sé por qué esta situación en el trabajo, pero te entrego mi voluntad. No sé qué esté sucediendo con los corazones ahí de mi familia, pero te entrego mi voluntad. Una conexión constante. Claro que lo que vamos a pedir, dame fuerzas para esto, dame prudencia para aquello, dame paciencia para esta situación, hazme amorosa en este momento, claro, lo que tú pidas, porque estamos en una constante permanencia con Él. Y algunos hemos fracasado en este punto porque pensamos que la oración se trata de intentar orar con mi fuerza. Las fuerzas se agotan. Voy a intentar producir intimidad cuando estoy muy cansada. No, seguramente me voy a quedar dormida. Cuando estoy muy cansada, ni siquiera doblo mis rodillas. Estoy tan cansada que voy a soltar mi cuerpo ahí. Pero puedo hablar con Él y decirle, hoy tuvimos una jornada larga, ¿verdad, Señor? Agotamos estas fuerzas humanas, pero todo sea para tu gloria. Se puede tener una oración si durante el día se tuvo esa conexión. Se puede tener una oración pequeña pero profunda e íntima, que no es carga, que no es obligación. Podemos estar ahí orando y luchando, pero nuestro corazón distraído.
Y ya se fue. Y luego, ay, estaba orando, ay, Señor, aquí sigues, ¿verdad? Él sabe cuando estamos distraídos. Y vaya que hoy el celular es toda una distracción. Hay tantas cosas que nos pueden distraer de platicar con el Señor. No podemos forzar en ese momento nuestras palabras si el corazón está seco. ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo pedir? ¿Por quién más? A ver. Si el corazón está seco, esa plática no va a fluir. Las palabras se agotan. Y algunas personas frustradas ocupan esta frase: es que siento que mi oración ni siquiera del techo pasa. Es que no se trata de altura, se trata de conexión, una conexión permanente. El pámpano no le tiene, la rama no le tiene que gritar a la vid: dame de tu savia porque tengo. Fluye la savia, fluyen los nutrientes, pero esto es permanente. Todo el día está fluyendo. Por eso la rama va creciendo. A eso se refería Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes hacen algo para cortarse de mí, solamente se van a secar, las van a juntar. Y mira, dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero me gusta esto. Me gusta el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, di conmigo, mi Padre es el labrador. Mira lo que hace el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Tú y yo tenemos que entender, uno, que somos ramas, que permaneciendo con Él es que vamos a crecer, pero precisamente porque Él nos escogió, Él va a tener cuidado de nosotros y muchas veces vamos a necesitar la poda que Papá Dios nos va a hacer. No estás dando fruto, ahorita te voy a podar. Diste fruto hace un tiempecito, pero ya has dejado de dar fruto, te voy a podar. Y la poda no es un motivo para que tú te sientas rechazado por Dios. Es que a mí Dios no me ama. No, precisamente porque Papá Dios nos ama, nos va a podar, porque sabe lo que ha puesto en nosotros para que demos fruto. Los más podados son los más amados. Son en los que más tiempo Papá Dios invierte. Ahí está. No ha dado fruto. Otro corte. Y vuelve. No ha dado. Y a veces hasta hacemos guerra espiritual pensando que la poda es un ataque demoníaco. No, ¿qué es la poda? Nos está cortando cosas que nos están alejando de Él. Ay, es que ese trabajo. Ay, es que ese amigo. Todo lo que nos aleje de Él, de permanecer en Él, todo lo que nos distraiga, todo lo que nos aleje, poda. Si has recibido alguna poda, es una manifestación del amor del Padre. Y Jesús dice que los que llevan mucho fruto, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso
le da mucha gloria al Padre. ¿Qué clase de fruto quieres, Jesús, que dé? ¿Qué clase de fruto quieres que dé? Cuando nosotros modelamos a Cristo, ese es el fruto que estamos dando. Cuando alguien nos ofende y perdonamos como Cristo nos perdonó, estamos modelando a Jesús en esa circunstancia. Entonces el Padre es glorificado. Cuando damos un consejo a alguien que no sabía y ocupamos la palabra que en la mañana meditamos, mira, la Escritura dice, ese fruto le está dando gloria al Padre. Cuando nuestra mente es atacada y las tinieblas nos quieren confundir, pero la palabra, el Espíritu de Dios trae la palabra a nuestra mente y hablamos sobre esas circunstancias, la palabra de Dios, ese es el fruto. Estamos manifestando que estamos permaneciendo en Cristo y que nuestra vida se parece más a Él que a quien éramos. El Señor nos ayude a permanecer, porque Él nos toma en sus brazos, pero que tú y yo dejemos de pelearnos con Él, de estar luchando contra los planes que Él tiene, contra los diseños que Él tiene. Que dejemos toda distracción del mundo, que dejemos que el Padre nos corte, para que entonces nos concentremos en permanecer en Él. Y que seamos hallados fieles cuando Él venga. Con pruebas, dice el apóstol Pablo, todo lo que vivió. Golpes, naufragios, todo lo que vivió. Pero permaneció fiel, firme hasta el final. Porque el que lo llevaba era Cristo. Ponte de pie, vamos a platicar un momento con el Señor. Comienza a platicar con Él, con esta imagen en tu mente. No eres tú quien te sostienes de la mano de Dios. Es Él quien te lleva en sus brazos. Porque sabe que somos débiles, sabe que nos distraemos fácilmente, sabe. Comienza dándole gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias. Fuiste tú quien me llamó, me fuiste a buscar en el lugar que yo estaba, en la condición que me encontraba. Tú me trajiste, me lavaste con la sangre de tu Hijo, me limpiaste y me llamas hijo. Conoces todo de mí. Gracias. Porque aún así me amas y me amas tanto que no me vas a dejar en la condición en la que me encuentro. Hoy decido estar quieta y permanecer en ti, confiar en ti. Hay cosas, personas, lugares que me estás pidiendo y no he podido renunciar a ello. Ahora sé que me llevas en tus brazos y que venga lo que venga, estarás ahí para ayudarme.
No dejaré que el temor se apodere de mí, porque no me dejaré guiar por mis emociones, sino por tu palabra. Tu palabra dice que el perfecto amor tuyo echa fuera de mí todo temor. No dejaré que la tristeza, no dejaré que el enojo, no dejaré. Más bien, tomo mi responsabilidad de alimentarme con la palabra, de llenarme de la palabra. Y la plática contigo será un diálogo permanente, esté en donde esté, en la actividad que esté. Quiero que mi corazón constantemente esté percibiendo que decidí permanecer en ti porque tú estás aquí. Tú estás aquí.